Buenas tardes. Vamos a empezar con la conferencia de Pensamiento Sistémico para la Innovación y las Organizaciones. Primero que nada, bienvenidos a Telmex Hub. Muchas gracias por su participación y vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. Muy bien. Primero unas cuantas reglas. Dicen por ahí que si no le pones reglas a tus niños, si no les dices a qué hora llegar después de la fiesta, son capaces de llegar a las 5 de la mañana. Entonces tienes que decirles cuánto tiempo tienen para divertirse y cuándo regresar. Lo mismo, aquí, apagar o dejar en vibrador su teléfono. Yo no me pongo loco si responden su teléfono. Perdón, apagarlo. Si tienen que salir, salgan, por favor, sin causar disturbio. Porque de pronto, ¿qué tal si les llega un mensaje de la novia de que ya los quiere dejar? Y bueno, también vamos a preguntar todas las dudas en el momento, no se espera hasta el final. Hay algunos expositores que no les dan esa opción. En mi caso, yo sí, pregúntelas en el momento. Sea lo más claro posible al expresar comentarios o dudas. Hay un cómico mexicano que se llama Cantinflas, que incluso puso una palabra en el diccionario, ¿verdad?, que se llama cantinflear. Así que seamos lo más claros posibles. Es normal que algún concepto o ejercicio le cause trabajo o confusión. Sea paciente, conforme avancen las láminas, vamos a ir aclarando más que nada. Y lo último es más que nada una sugerencia. El entusiasmo y la disposición son la puerta al aprendizaje. ¿Sí? Bueno, les platico un poquito de mí. Yo soy José Juan Hernández Atonal, ingeniero en computación por la UNAM. Yo estudié en la FES Aragón. Estoy actualmente impulsando una empresa de robótica que tiene por nombre Wireless Photonics and Robotics. Tengo 11 años de experiencia como programador de sistemas computacionales, lo que son los sistemas de información, SQL, con interfaces de Java, JavaScript y todas las tendencias que ahorita están en boga. He coordinado 2 seminarios dirigidos a empresarios. Gracias a vincularme con el Politécnico, creo que es una institución también que ayuda mucho a los emprendedores. He gestionado varios proyectos de innovación también en el Politécnico. He tenido formación en incubadoras de empresas. También soy empresario de redes de mercadeo. Y he dado varias ponencias en el Politécnico, así que también no me es ajena el compartir conocimientos. Muy bien. Aquí tenemos una lámina muy amena. Se ve un niñito y la leyenda dice: no prepares el camino para el niño, ¿sí? Prepara al niño para el camino. ¿Cuántas veces allá afuera hemos visto bueno, yo la verdad no tengo hijos, todavía no puedo opinar mucho al respecto, pero veo a veces que le quieren solucionar todo al hijo. ¿Se han topado con alguien así? Que dice: niño, no cruces la carretera o no cruces la calle, está prohibido. Pero nunca le dicen al niño por qué está prohibido, ¿sí? Entonces, más que nada, hay que enseñarle a cruzar las calles si lo van a liberar, porque ese niño ya va a poder cruzar cualquier otra calle y va a empezar a conocer el mundo. Muy bien, esta presentación se plantea la necesidad de abrazar el pensamiento sistémico. Y voy a ir a lo largo de la exposición aclarando un poquito más qué es esta disciplina, ¿sí? Ok, los problemas cotidianos que enfrentamos nos mantienen inmersos en una serie de actitudes egoístas, ¿sí? Eso es lo que se ha observado a veces en las organizaciones, en la sociedad. Tiene un porqué, ¿sí? ¿Por qué nos comportamos muchas veces de manera negativa y que complican nuestros días, del día al día? Eso tiene un trasfondo, ¿sí? Uno de los objetivos es que los asistentes amplíen su forma de pensar y sentir con relación al éxito en la vida. Si muchas veces ustedes ven que se fomenta mucho el éxito como algo particular, como algo inclusive competitivo, ¿sí? Que si el otro alcanza el éxito, yo no lo voy a alcanzar. A veces es el pensamiento tradicional. Y está demostrado que las probabilidades de éxito de un negocio son mayores
si el dueño de este negocio se educa con información valiosa. ¿Sí? Esta información muchas veces la agarramos de otros lugares. Entonces aquí también se plantea un poco abrazar el pensamiento sistémico como un complemento a lo que aprendemos en las escuelas. ¿Sí? Muy bien. Dice Álvaro Mutis, que es un novelista colombiano y que vivió la mayor parte de su vida en la Ciudad de México. Él estaba encantado con la Ciudad de México, estaba enamorado, murió aquí mismo también. Y dice que la educación es algo que nos queda cuando lo hemos olvidado todo. ¿Sí? Una mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Entonces aquí yo me empiezo a preguntar un poco, ¿qué es educación? ¿Sí? Porque creemos muchas veces que educación, aquí les presento a Álvaro Mutis, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. Entonces vamos por la vida creyendo que educación son las carreras. ¿Alguien lo había pensado así? Si yo le pregunto a una persona, ¿tú qué estudiaste? Y me dice, yo no estudié nada. ¿Pensamos que esa persona está educada o no está educada? ¿Cómo? Pues está educada siempre y cuando, y esto también es muy importante saber, que una persona con éxito es una persona educada. En cualquier cosa que haga en la vida, educación es llevar al éxito las cosas. Dice Álvaro Mutis, el éxito es comenzar algo y llevarlo a buen término. ¿Sí? Tener carrera es informarse, incluso dice. No educación. Educarse es forjar el carácter. Es importante la enseñanza, o sea, la formación para la evolución del mundo, pero no muchas veces para la felicidad del mundo. Entonces, él plantea, ¿cómo serían los profesionales si hicieran las cosas por amor, no porque les toca? ¿Sí? ¿Qué serían capaces de crear, por ejemplo, los arquitectos? Obras hermosísimas, si no tuvieran que pagarles. ¿Qué harían ustedes cuando todas las carreras que tenemos en el mundo pagaran lo mismo? ¿A qué se dedicarían ustedes realmente? Entonces, educarse muchas veces es llevar las cosas a buen término, terminar lo que comenzamos, ¿sí? Y muchas veces eso viene de educar la inteligencia emocional, ¿sí? No la inteligencia intelectual. La emoción está demostrado y creo que muchas veces nos han hablado del cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Entonces, está organizando ya un poco más todo este conocimiento que muchas veces en las escuelas se educa la parte izquierda del cerebro, pero también es necesario educar la parte derecha del cerebro, la parte de la innovación, la parte de la creatividad, de cómo nos imaginamos, de qué vislumbramos, ¿sí? Eso es emocional. Al fin y al cabo, una vez que nosotros aprendamos a desarrollar esa parte emocional de nuestro cerebro, ya podemos empezar a introducir una palabra que se llama sueños. ¿A quién de ustedes les han hablado de sueños? A mí una vez me lo plantearon y yo dije, eso se oye muy romántico, eso como que mi cerebro no lo capta, pero entonces soñar es vislumbrar algo y ponerle fecha, ¿sí? Ponerle fecha. Muy bien, entonces, ¿qué tiene que ver con el pensamiento sistémico? Antes de pasar a esa parte, nosotros tenemos que definir qué es el pensamiento lineal, ¿sí? Muchas veces las carreras nos enfocan o nos piden mucho que seamos lineales, ¿sí? O sea, es una posición filosófica de que un sistema complejo no es más que la suma de sus partes y que para explicarlo bastaría con explicar los constituyentes individuales, ¿sí? Una suma, 1 más 1 es igual a 2, ¿sí? Un bloque de un sistema, por ejemplo, tiene una entrada, tiene una salida, y esa salida es la entrada de otro bloque, y así podemos ir juntando esos bloques linealmente, ¿sí? Paso a paso, secuencialmente. Ok, pero hay otro pensamiento, hay otra disciplina que dice,
Tú no eres un fantasma conduciendo un abrigo de carne y hueso, hecho de polvo de estrellas. Así que dice, ¿qué tienes que temer? Bueno, esta parte también habría que definirla y vamos a ir viendo qué significa esto. Ok. La ceguera sistémica. Esa es una de las, podemos decirlo así, como cuando tú te enfermas, tienes síntomas, ¿sí? Te da catarro y empiezas a estornudar. Si hay ceguera sistémica, entonces podemos tener 3 tipos de síntomas. El primero es una ceguera en el espacio, ¿sí? Segundo, es una ceguera en el tiempo. Y tercero, es una ceguera relacional. Muy bien. Con lo que aparentemente son objetos, fuerzas y personas y eventos remotos. Vamos a ver que muchas veces vemos estas imágenes en Facebook acerca de que alguien se enamora, de pronto le hieren y le rompen el corazón y esa persona no supo qué pasó, llegó, se enamoró, ocurrieron una serie de eventos aparentemente desconectados y de pronto tenemos a nuestros amigos diciendo, qué bueno que ya te quitaron la venda de los ojos. ¿Sí? Cuando te dicen qué bueno que ya te quitaron la venda de los ojos es porque una parte de ti tenía unos síntomas de ceguera. Muy bien. A mí me gusta mucho retomar las historias que nos enseñaron cuando yo era joven. No sé si actualmente en los textos de primaria estén todavía unas historias que a mí me impactaron mucho. Este es una fotografía de un libro de ciencias naturales de 4º grado y nos enseñaban mucho de sistémica. Me gustaría ir a una biblioteca o una hemeroteca para consultar los libros actuales, a ver si está esta historia. A mí me tocó, ¿sí? La excursión misteriosa. ¿Alguien de ustedes la ha escuchado? ¿La ha visto? Muy bien. Ahí ponían esta serie de láminas donde planteaban una excursión de los alumnos de 4º grado de primaria que se iban al campo. Obviamente en la tarde prendían la fogata, comían bombones y luego en la noche ya sin luna ni nada, estaba todo totalmente oscuro y de pronto misteriosamente escuchan un sonido, así como un bramido. Entonces los niños son curiosos, quieren investigar de qué se trata, pero careciendo de lámparas, careciendo de antorchas incluso, van y se meten en el bosque, así a tientas. Entonces narra la historia de que con lo que ellos tentaron en plena oscuridad van armando la percepción de aquello que ocasionó ese bramido. A uno de los niños le tocó tentar o palpar algo así como una víbora. Y él dice, bueno, pues eso que provocó el bramido es una víbora. Bien, otro muchacho le tocó tocar algo como una pared, como una alfombra, como algo rugoso, ¿sí? Y empezó a imaginar qué podría ser eso. Y él dijo, bueno, pues a mí me tocó una pared. Debe ser una pared parlanchina, seguramente, ¿verdad? A otro niño le tocó como una víbora, pero ya más gruesa. Entonces dice, esto debe de ser una anaconda. Las anacondas causan esos bramidos. Cada quien va teniendo sus propias conclusiones. Muy bien. La siguiente niña toca algo así como unas alas, como algo que se agitaba, incluso se agitaba y le daba airecito. Y ella medio iba a tientas y agarraba eso que se estaba agitando y decía, bueno, estos son unas alas, seguramente el bramido viene de un ave exótica. Muy bien, y así van, regresan a su tienda de campaña a platicar sus experiencias, de qué se trataba. Y como veían que eran experiencias distintas, de pronto dijeron, bueno, vamos a armar algo con todo lo que con todo lo que nosotros estamos platicando. Y dijeron, bueno, pues es un animal, es un clon de una víbora con una víbora grandota, una pared y las alas de un ave. Bien,
Pues así se acostaron con esa idea. Al otro día, ya en plena luz del día, vuelve a escuchar el bramido y corriendo van a buscar a esa. Por fin van a revelar el misterio. ¿Qué secreto? Ese secreto que ocultaba la noche. Muy bien. Entonces, sorprendidos, se dieron cuenta de que se trataba de un elefante. ¿Sí? Entonces yo cuando cuando leí esta historia de pequeño, yo dije, wow, sí es verdad. O sea, vamos por la vida armando conceptos, armando experiencias, un poquito de la parte que me toca a mí nada más. Dice el dicho, la gente solo habla de cómo le va en la feria. ¿Sí? Y creo que todo eso es mi mundo y voy pensando que eso es mi realidad. Entonces, ¿qué se plantea? Que aquel que conozca la trompa y aquel que conozca la pata y el que conozca las alas, se junten sus conocimientos y empiezan a ver el entorno global, todo global. El pensamiento sistémico se trata de ver un todo, la Tierra, digamos, cómo actúan los sistemas de la naturaleza, los sistemas económicos, los sistemas geográficos. ¿Sí? Si tú estudias, por ejemplo, química, puedes complementar y platicar con un abogado, por ejemplo. El abogado puede platicar con un administrador y de esa manera puedan ir complementando cómo se percibe completamente la vida y la realidad. Muy bien. Entonces, para afianzar un poquito y fijar la idea de qué es la ceguera espacial, nosotros podemos darnos cuenta de qué tanto o qué tanto nos afecta a nosotros esta parte de nuestra vida real. Y eso se puede descubrir haciendo unos ejercicios muy simples. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a pedir, por favor, traen pluma, hojas en blanco. Este ejercicio que es muy simple, muy sencillo. Se pide conectar 9 puntos con 9 líneas. Y hay una sola condición, no más, solo una sola condición. Que cuando tú estés rayando las 4 líneas, no separes la pluma o tu lápiz de la superficie, o sea, de tu papel. Conecta con 4 líneas los 9 puntos sin levantar el lápiz de tu papel. Muy bien, ahorita van a poder ver cómo se resuelve con 4 líneas. Ay, caray. ¿Sí se ve? Ok, podemos empezar acá. Una línea, incluso este espacio que hay aquí, no sé si lo consideraron. O sea, nos salimos incluso del espacio y luego regresamos a cortar estos dos. Nos salimos del espacio y nos regresamos y finalmente cortamos para acá. A lo que va a explicar este ejercicio es de que la mente juega tal vez un poquito como algo fijo, ideas fijas, preconcebidas, y aparentemente piensa que no se debe de salir de los límites imaginarios que dibujan un cuadrado. ¿Sí? ¿Han escuchado mucho a los creativos, a los de diseño gráfico, o a aquellos que van a generar soluciones de mercadotecnia? Muchas veces ellos tienen un dicho que dice, piensa fuera de la caja, piensa fuera de la caja. O sea, tal vez estás viendo las cosas demasiado cuadradas. Entonces, abrazando un pensamiento sistémico, vamos a ir viendo incluso soluciones que antes no vislumbrábamos. Y esto tan solo es el primer tipo de ceguera, que es la ceguera espacial, en el espacio. ¿Qué es la ceguera temporal? La ceguera temporal puede también evitarnos hacer planes hacia el futuro. Creemos que no vale la pena incluso intentar algo. ¿Para qué? ¿Por qué? O en el futuro, ¿eso en qué me va a beneficiar? ¿Sí? Tal vez por ver un futuro impredecible. Hoy en una situación económica, tal vez en una situación social incierta, aquí hay alumnos de secundaria, tal vez de preparatoria. Muchas veces se piensan para qué estoy estudiando, tal vez pueden preguntarse para qué estoy estudiando, de qué sirve estudiar,
Tal vez ya incluso están sospechando algo de si les va a ir bien después de terminar su carrera. Muy bien. Nadie engorda por comer hoy una rebanada de pastel, ¿están de acuerdo? Nadie engorda por comer hoy una rebanada de pastel. Incluso si ahorita pidiéramos de Sanborns tal vez un pastel para todo, un pastel, uno para cada uno, y nos lo comiéramos, ¿mañana amanecemos gordos? No, a lo mucho tal vez nos da una indigestión por comernos un pastel, un pastelote cada uno de nosotros. Pero si tú comes esa rebanada hoy y la comes mañana y la comes pasado mañana y la comes el siguiente día y la comes la siguiente semana y la siguiente semana y la quincena y la siguiente quincena y el siguiente mes, tal vez en 2 meses y medio, tú hoy empiezas una rebanada de pastel, siguiente quincena, siguiente quincena, siguiente quincena, siguiente quincena. ¿Sí? Cuando ves, la realidad te pega, casi como un golpe en la cara. Y tú decías, es que yo era talla 32, ¿no? Las mujeres que, talla 8, ¿no? Y yo era talla 5, ya no me entra, ¿qué pasó? Muchas veces es la ceguera temporal, la consecuencia de nuestros actos. Estamos haciendo algo que tal vez en un momento la realidad nos pegue de tajo. No sé, ¿han sentido alguna vez que les ha pasado eso? Muy bien, acciones negativas del hombre hacia la naturaleza. ¿Cuántas veces hemos escuchado del cambio climático, que se están derritiendo los polos, que lo que eran las áreas verdes hoy en día son áreas desérticas? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo como humanidad? Que de pronto esta realidad, no sabemos si es consecuencia de actos anteriores. Yo opinaría, tal vez sí. Muy bien, ahí está el pobre oso, ¿verdad? Con el calentamiento global. Muy bien, en la naturaleza no hay recompensas o castigos, hay consecuencias. ¿Sí? Decía Álvaro Mutis, el ser ganador, ser exitoso, no es muchas veces sacar 10. Ser exitoso es saber la consecuencia de tus actos, ¿sí? Porque muchas veces, y estos filósofos, Gabriel García Márquez también lo dice Álvaro Mutis, lo dicen todos los grandes novelistas que nos ha dado la historia, de que muchas veces ellos se salieron de la escuela. Es bueno, no es malo tampoco quedarse, no es bueno salirse, todas son opciones, son decisiones, pero ellos vieron que los estaban educando en base al premio y al castigo. Usted estudia toda la noche y se memoriza unas fórmulas, y si mañana me responde bien una serie de 10 preguntas, entonces se saca un 10. Premio, tal vez una estrellita en la frente. Entonces él plantea que todavía es más importante enseñar a las personas cuáles son las consecuencias de nuestros actos, que tal vez no te van a dar algún premio por hacer algo bueno hoy, aunque no te vean, ¿sí? Aunque no te vean. Siguiente es la ceguera relacional, ¿sí? En la que nos puede encerrar en comportamientos improductivos de nosotros contra ellos. O sea, creemos que somos un ente separado, que nosotros estamos solos en el universo tal vez. Y bueno, tal vez esas consecuencias de que muchas veces nos están pidiendo cursos de trabajar en equipo, que a tus empleados darles un curso de trabajar en equipo, que a los alumnos aprendan más a trabajar en equipo y así sucesivamente. Estos estudiosos de la sistémica se dieron cuenta de que tal vez nuestra mente estaba empezando a ser muy individualista, ¿sí? Y que las cosas que nosotros hacemos no tienen relación con lo que pueda pasar de bueno o pueda pasar de mal a nuestro mundo. ¿Han visto a esas personas que se comen la golosina en el metro o tal vez en el transporte público y de pronto la tiran por la ventana? Entonces piensan que esos actos no son cosas aisladas, que tal vez eso nunca va a afectar
al entorno global de nuestro país, México. Luego se demuestra que nuestro sistema de acueductos está tapado precisamente por tanta basura de esas basuritas que se van acumulando. ¿Sí? Entonces, solemos olvidar que cada uno de nosotros juega muchos papeles a lo largo de nuestra vida, como hijos, como padres, como consumidores, como vecinos, electores, inversionistas, compramos, vendemos, somos automovilistas, somos peatones. Cada papel con su propia red de relaciones cambiantes. ¿Sí? Entonces, la ceguera relacional plantea que todos somos uno, con diferentes caras. Es algo, ya empezamos a ver incluso lo que hoy en día le llaman el pensamiento holístico, ver el todo completo, completamente. Muy bien. El efecto mariposa, ¿han escuchado de esa teoría? Hoy una mariposa en África bate sus alas y de pronto en Europa o en América cae una tormenta, porque de alguna manera estamos conectados. La naturaleza en nuestro mundo está conectado. Y estamos hablando de nuestro mundo, no hablemos o no empecemos a pensar del universo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, esta es una escena de una película que a mí me impactó mucho por todas las teorías que plantean, y se trata de Jurassic Park, número 1. ¿Alguien de aquí vio esa película? ¿Sí? Bueno, esta película al principio trata de que están buscando a varios científicos para avalar que se pueda inaugurar un parque biológico. Resucitaron a los dinosaurios. Y entonces traen a un científico como este, que es matemático y se autodenomina como una persona que estudia el caos. Y cuando empieza la película, dice algo bien chistoso. Así es como todo empieza. Luego vienen las carreras y el griterío. ¿Sí? Y al rato lo está persiguiendo el dinosaurio. ¿Por qué? Porque él decía, si tú traes a la vida a estas criaturas, ellos no saben en qué ciclo están, se van a defender, son personas agresivas. No creas tú que igual que como metes un león o como metes una cebra a las jaulas, ellos se van a comportar igual. Son seres agresivos, todo tiene relación. Entonces él planteaba que la seguridad del parque era un poco vulnerada porque incluso hacían cosas un poquito primitivas para poder mantener esto bien en control. ¿Sí? Entonces muchas veces en la vida hay cosas que se nos salen de control, hay cosas que de pronto no sabemos por qué pasó, que de pronto nos llaman y dicen, no, pues tu novia ya te dejó. Tal vez fue consecuencia de algo que empezó a hacerse poquito a poquito, o tu casa ya se quemó. Bueno, eso es algo para llevarlo al extremo fatalista, ¿verdad? Pero también pueden pasar cosas buenas y muchas veces no deberíamos de ponerlo a la suerte, como que fue suerte, sino que podríamos verlo como una especie o una serie de sucesos relacionales. Todo está relacionado. Muy bien. ¿Qué es lo que provoca el pensamiento lineal? Provoca síntomas como estos. En los lugares agrícolas, para mantener seco los granos de la producción de lo que se está sembrando, construyen estas estructuras, ¿sí?, muy altas, metros de alto, y empiezan a almacenar ahí las semillas. ¿Sí? Entonces, esta es una muy buena metáfora para ver más o menos o compararlo con las áreas de una empresa. ¿Sí? ¿Cuántas veces te dicen a ti, bueno, al que está ahorita dentro de una empresa, si estás, por ejemplo, en el área de contabilidad, te dicen, bueno, ¿para qué hablas con el área de ventas? O como, ¿para qué vas y te juntas de amiguito con el área de sistemas? O ¿para qué vas con el área de recursos humanos? Muchas veces dicen, Dios los hace y ellos se juntan, abogados con abogados, administradores con administradores, pedagogos con pedagogos, y se va formando este efecto silo.
que es una frase que se ha vuelto muy popular en las comunidades de negocios y organizaciones para describir una ausencia total de comunicación y de metas comunes entre los departamentos de una organización. Y muchas veces se empieza a notar que empiezan a competir entre áreas. Cuando una empresa tiene un fin común, una misión común y una visión común, y todos deben de estar colaborando en equipo para lograr esas metas. Muy bien. Nos estamos acercando a lo que es el pensamiento sistémico. No confundir con el pensamiento sistemático. ¿Sí? Aquellas personas que ya piensan un poquito, bueno, no que piensen un poquito, sino que han evolucionado un poquito más en la comprensión de que todo es un sistema, por ejemplo, son los doctores. ¿Sí? Ellos dicen ellos ya ven más sistemas. Pues el sistema renal, por ejemplo, el sistema sanguíneo, el sistema pulmonar, el sistema neuronal y todo. Entonces, cuando un médico o un doctor te recomienda un medicamento para los pulmones, dice, ok, usted tómeselo a ver si no le afecta a los riñones. Y si ya te afectó los famosos efectos secundarios, ¿verdad? Y si ya tuviste un efecto secundario en los riñones, tómese la pastillita para el riñón y a ver si no le pega al páncreas. ¿Sí? Y están ahí todo el tiempo viendo, ojalá esto no afecta a aquello y esto no afecta a aquello, y luego las migrañas, y si tiene usted migraña, entonces tómese algo para la migraña y a ver si no se suelta del estómago. Entonces ellos van viendo un poquito más los sistemas, los ingenieros también. ¿Sí? Yo les comentaba que trabajé 11 años como programador analista y yo sabía ¿aquí alguien programa? ¿Sí? Que si tú le mueves al tipo de variable y lo vuelves a compilar, dices, ya está como que casi haces el ritual, ¿no? De ojalá no le afecte mover esta variable, o la base de datos y todo. O le mueves el nombre de una variable y de pronto lo vuelves a compilar y ya como que ya no jala nada. Entonces tienes que andar viendo bloque por bloque, a ver si este bloque es el que no funciona, o tal vez este bloque, o tal vez este bloque. Entonces ya empiezan a verse más los sistemas, ¿sí? Cómo se afectan entre sí. Eso es el pensamiento sistemático, pero no es el pensamiento sistémico. Sí, el pensamiento sistemático es cualquier enfoque metodológico paso por paso, que es llevado a cabo de acuerdo a un plan fijo o un algoritmo predeterminado. ¿Sí? Muy bien, el pensamiento sistemático solo es una variante del pensamiento lineal, demasiado a menudo se confunde. Muy bien, otro de los síntomas del pensamiento lineal es el de la frase que dice, yo soy mi puesto. Nos enseñan a ser leales a nuestra tarea, al extremo de que la confundimos con nuestra identidad. ¿Sí? Muchas veces a mí me dieron, cuando yo empecé a asistir a las incubadoras de empresas, empezaron a hablar con términos que yo desconocía e incluso me desconcertaba, y uno de mis instructores me dijo, José Juan, tú no vivas de tus glorias pasadas. Y yo, pues, ¿cómo es eso? Y me dijo, tú eres un buen programador, pero no creas que hoy en día tengas todavía tal vez ese título o pienses que eres el mejor programador, tal vez ya sean... Bueno, es más, hasta te puedes dedicar a otra cosa. Sí, hasta te puedes dedicar a otra cosa. No vayas por la vida queriendo siempre ser programador. Me dijeron, ¿qué vas a hacer a los 60 años? Cuando a lo mejor llegue un chavo ya con todas las tecnologías que hay actualmente, con todas las herramientas que hay actualmente, tal vez solucionen las cosas que tú solucionabas, lo pueden solucionar mucho mejor. Y eso está bien. Pero a mí me dijeron, tú tienes que evolucionar. Tienes que ir pensando más adelante a qué te vas a dedicar una vez que hayas sido exitoso como programador. ¿Sí? Entonces eso fue algo que a mí me pegó mucho. Y entonces me lo explicaron más claramente con esta parábola de picando piedra. ¿Alguien ha escuchado? Es muy simple. Trata de 3 personas que estaban haciendo esta tarea,
picando piedra, por ejemplo, acá afuera, ven que están ahorita remodelando el centro. Entonces, como si nosotros viéramos 3 personas y le entrevistáramos a una de ellas y le preguntamos, ¿usted qué está haciendo? Y que esta persona de pronto se ponga de pie, un poquito malhumorado, te vea así como que con un poco de culpa de por qué lo estás interrumpiendo y te diga groseramente, ¿no ve? Estoy picando piedra. ¿Sí? Y tú dices, bueno, está bien, no se enoje. Vas con otra persona que está haciendo lo mismo y haces la misma dinámica. Le preguntas a esa persona, oiga, señor, ¿usted qué está haciendo? Esta persona, en cambio, a la otra, se para ya un poquito más digno, un poquito más con mejor actitud, más calmado y responde, señor, yo estoy haciendo un pilar. Ah, qué padre, usted está haciendo un pilar. Ya se notó un poquito la actitud diferente. Y encontramos otra persona haciendo lo mismo y le preguntamos, señor, ¿usted qué está haciendo? Él se para digno, se para contento, le brillan los ojitos, ¿sí? Con una sonrisota, responde, señor, yo estoy haciendo una catedral. Sí, estoy haciendo una catedral. Y es más, ahí seguramente tiene su simbolito de la virgencita, porque mi virgencita tiene que tener la mejor catedral, ¿sí? O bueno, o un Buda, o lo que sea. Pero son distintas visualizaciones de qué es lo que una persona es, ¿sí? No puede ser solo una persona picando piedra, como para qué lo haces o por qué lo haces. Todos los días mucha gente se levanta, y no es malo, ¿verdad? Pero hay el llamado empleo repetitivo, que incluso se están haciendo muchos estudios de que eso empieza a ocasionar enfermedades mentales, ¿sí? Como un poquito de neurosis, estrés. Entonces son cosas repetitivas. ¿Cuántas veces nosotros vamos por la calle y vemos a personas ya un poquito que no sonríen, un poquito uno que si la saluda, ya casi le dicen, ¿y usted por qué me saluda y qué quiere? O sea, agarran su bolsa y dicen, no me voy a quitar la cartera. ¿Sí? O sea, no, sin actitud. Entonces van viendo su actividad del día al día como picar piedra. Entonces es necesario abrazar un poquito más de visión. ¿Qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo? Luego se crean situaciones como estas. El enemigo es externo, los culpables son los demás. Que si yo tengo o hago algo en mi empresa y de pronto falla, la típica frase de Simpson, de Bart Simpson, ¿no? Así estaba cuando llegué. Sí, yo no soy el culpable, busquen a otro. Entonces muchas veces ya ni siquiera nos ponemos a ser responsables de nuestros actos y creemos que siempre vamos a poder hacer eso. Hacer algo sin que nadie se dé cuenta, como si nadie me estuviera viendo. Muy bien, pues todas estas actitudes, si las vamos sumando, generan esta parábola que se denomina la rana hervida. Por ahí hay un compañero muy sabio también, me la definió como sopita de rana, ¿sí? Alex. Entonces dice que la mala adaptación a las amenazas crecientes para la supervivencia aparece con tanta frecuencia en los estudios sistémicos que los fracasos empresariales que ha dado nacimiento, estudios sistémicos de los fracasos empresariales que ha dado nacimiento a la parábola de la rana hervida. Entonces, trata de que un científico pone una rana en una pecera con agua fresca y pone la rana en la pecera y esta hasta cruza así como que las manos y se acomoda porque está muy bien ahí, ¿sí? El agua está muy fresca. Entonces, con este aparato que tiene acá, le va regulando la temperatura y la va calentando, pero poquito a poquito. 1 grado primero, luego 2 grados, 3 grados, 4 grados. La rana de pronto como que empieza a sudar, como que se incomoda y dice, ay, como que ya no está tan agradable el agua, pero sigue ahí, no se va, no sabe qué es lo que va a pasar, no sabe si ese cambio de temperatura ya terminó o si va a continuar. Efectivamente continúa y le sigue subiendo el científico a la temperatura,
y de pronto la rana queda cocinada. Queda cocinada y ya sin opciones de poder sobrevivir. Entonces, esta parte es un poquito, si sumamos todas estas actitudes de que yo soy mi puesto, yo hago cosas y pues que lo arregle el gobierno tal vez, que lo arregle mi jefe, que lo arregle mi mamá, que lo arregle mi hermano, y yo muchas veces me desentiendo, en algún momento puedo yo experimentar que ya estoy cocinado, ¿sí? Y no tengo otra cosa más que llorar y empezar a pedir cambios al sistema político, tal vez. Muy bien, los equipos de trabajo ceden bajo presión, ¿sí? Muchas veces a mí me tocó ser líder de proyecto, tenía yo a mi cargo unos 6 programadores y cuando la variable no funcionaba, todo el mundo saltando que por qué no funciona, que ya lo subimos a producción y que ya me está hablando el contador, ya me está hablando el abogado, que no funciona nada y ya estamos en vivo y ahora no nos vamos a nuestras casas hasta que quede. ¿A alguien les ha pasado lo mismo? Han tenido que trabajar hasta tarde y luego el director de tecnologías se quiere ver buena onda y manda a traer los tacos al pastor, ¿no? Ya como a las 12 de la noche. Bueno, al menos con eso ya nos contentan un poquito. Pero cuando nadie quiere reconocer o alzar la mano de decir, yo le moví, a lo mejor yo fui el que provocó ese error o esa fractura en el módulo, pero como nadie da un paso al frente, de pronto empiezan a verse las miradas, ¿no? ¿A quién le toca regañar o a quién van a entregar la cabeza en bandeja de plata? ¿Sí? Entonces ahí es cuando ya la armonía del grupo ya no somos tan cuatitos. Ya no somos tan cuatitos y ya no somos tan amiguitos y empieza a haber la ruptura del equipo de trabajo. Y ya nos olvidamos que a lo mejor cuando empezó el proyecto, que hicimos el kick-off y que nos reunimos a tomar la copa de vino que para el inicio del proyecto, o sea, todo eso se olvida y ya después cada quien jala para lo suyo. Entonces, para batallar contra los dilemas y problemas antes mencionados, se yergue el equipo de trabajo, un grupo surgido de administradores enérgicos y experimentados, que representan las diversas funciones y pericias de la organización. Se supone que en conjunto discernirán los complejos problemas multifuncionales que son cruciales para la organización. Sin embargo, al sentir la alta presión, estos equipos de trabajo se baten en retirada. ¿Han visto luego este tipo de noticias que recorren el mundo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me pregunto, ¿qué tuvo que pasar o cuánta presión había dentro de este grupo? Como que para que se olviden de lo sofisticado y de que somos personas racionales y civilizadas. Entonces aquí ya no hay racionalidad. Bueno, entonces, ¿qué es el pensamiento sistémico? En realidad no hay una definición ampliada, o sea, no hay una definición en la cual se pongan de acuerdo, ¿sí? Puede definirse como system thinking, en Alemania, en alemán incluso, en sueco, lo pueden tratar de definir. Sin embargo, es difícil encontrar una definición concisa de lo que significa pensamiento sistémico. ¿Sí? ¿Cómo es posible que podamos entender más esto del pensamiento sistémico? Bueno, tal vez ustedes hayan o conocen o escuchado de la parábola del iceberg, ¿sí? La punta del iceberg. Dicen, esto que acaba de ocurrir es solo la punta del iceberg. ¿Y cómo es un iceberg? ¿Sí? La punta. Pero ¿qué hay debajo del agua? Pues sí, un bloque de hielo mucho más grande que la punta. Si tú a un cubo de hielo lo pones en un vaso y bueno, tal vez flota el cubo, pero muchas veces notas que la mayor superficie del cubo de hielo está bajo el agua, ¿sí? Entonces, la mayor parte de las veces nos enfocamos
o reaccionamos ante eventos individuales y no sobre los patrones, las tendencias ni la interdependencia. La realidad es como un iceberg, al que solo alcanzamos a distinguir la punta, porque la mayor parte de él se encuentra sumergida bajo la superficie del mar. Entonces, también podemos empezar a ver conceptos de qué es la realidad, qué tipo de realidad está viviendo una persona. Si yo soy un ingeniero, ¿cuál es mi realidad al terminar mis funciones y salir allá afuera? Entonces, tal vez sea una realidad distinta si yo empiezo a platicar con un policía de tránsito, por ejemplo, o la realidad que ve una persona que está vendiendo periódicos sea otra. Entonces, en realidad todo es parte de un sistema mucho más complejo que está debajo del agua. Porque la mayoría de los eventos que ocurren es lo que vemos en realidad, es lo que vemos. Por ejemplo, el fatídico caso del metro de la línea 5 que chocó, fue muy famoso, ¿verdad? Hace 2 días. Entonces eso es un evento, tal vez sea aislado, tal vez sea consecuencia de varias cosas que han estado sucediendo y que es en realidad lo que generalmente no vemos. Ok. Entonces, también puede verse como una pirámide. Lo que se ve son los eventos y lo que generalmente no se ve son patrones de comportamiento, estructuras sistémicas, modelos mentales, y solamente hasta que nosotros podamos ver con claridad todo eso, vamos a poder tener una visión compartida. ¿Sí? Muchas veces como empresarios o como personas, aquí en Telmex Hub se apoya mucho al emprendimiento, ¿verdad? Se apoya mucho a ser independientes, a llevar a cabo tu idea, a ser emprendedor y todo. Si para ti la intención es esa, entonces te recomiendo tener una visión general, ¿sí? De lo que se ve y de lo que generalmente no se ve, porque muchas veces en tu plan de negocio, ¿qué te piden? La misión y la visión. Pero si tú no ves en realidad mucho de las estructuras, por ejemplo, organizacionales, del producto, del cliente, de qué es lo que pasa con tus proveedores, qué es lo que pasa con tus empleados, qué es lo que pasa con producción, qué es lo almacén, todo eso lo tienes que ver tú como un todo. Entonces, que si tú eres un buen ingeniero de software, cuando yo salí por la crisis mundial, recortan a la mayoría de la plantilla, yo entre ellos, recortaron como el 60%. Entonces yo dije, ahora sí ya encontré mi libertad y voy a poner una empresa. ¿De qué creen que la quería poner? ¿Qué empresa quería yo poner? Si yo era programador, pues de software, una consultoría de software. Entonces cuando a mí me plantean esto de que tu vida no es tu puesto, tu realidad no es tu puesto, entonces yo dije, bueno, pero es lo único que sé hacer. Entonces pongo mi emprendimiento, bla, bla, y muchas veces me pasa lo que me entero en un libro de un tal Michael Gerber, que se llama El mito del emprendedor. ¿Alguien lo ha leído? El mito del emprendedor. Entonces él plantea, Michael Gerber, del autor es Michael Gerber, trata la historia de una chica que hacía muy ricos pasteles. Todos los fines de semana invitaba a sus amigos, invitaba a sus papás, invitaba a toda su familia a comer pasteles. Y le dijeron, estos pasteles son tan deliciosos que los debes de compartir con el mundo, no solo con nosotros. Y la apoyaron y la motivaron para que haga una empresa de hacer pasteles. Entonces agarró todos sus ahorros, compró un local, compró todo lo que se requiere para hacer pasteles, por ejemplo el horno, algunos refrigeradores, todos los materiales, ¿sí? Incluso el bonito refrigerador con vista de vidrio que se ven mucho en esas tiendas de pasteles, mesas, obviamente le puso el mejor piso de madera y así sucesivamente. Un negocio muy bonito.
Entonces empieza la historia con esta chica dándole una patada a su bonito refrigerador, que porque ya no le daba tiempo para hacer nada, que se dormía a la 1 de la mañana y se tenía que despertar a las 6 de la mañana, que porque después del día tenía que limpiar todo para que quedara bien para el siguiente día, empezar a hornear, hacer la pasta y todo eso. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella? Nos plantea Michael Gerber que empezó a haber un efecto, el hombre orquesta. ¿Sí? ¿Han visto a esas personas que se cuelgan los platillos en las manos, un tambor en la espalda, la flauta, todo eso, el violín, la guitarra, y con su solo cuerpo empiezan a tocar todo? ¿Sí? Entonces, lo que estaba haciendo esta persona que hacía muy ricos pasteles de sabor delicioso, es de que se empezó a hacer cargo de todas las áreas. Entonces le dicen, te veo y me imagino a un malabarista también. Un malabarista, ¿qué es lo que hace? Muchas veces como con unos pinos o con unos círculos, unos aros, empieza a hacer malabares. ¿Sí? Y muchas veces, como para aumentar la habilidad, dice, échame otro aro. Y ahí va con 3 aros. Ahora con 4 aros. Pum, pum, pum. Ahora con 5 aros. Y ya como que empieza a sudar, ¿no? Ya está más difícil. Ahora con 6, con 7, hasta que uno hace que todo sea un desastre total. ¿Sí? Entonces se plantea que todas estas áreas de la empresa, si tú te encargas de todas ellas, vas a empezar fracasando por agotamiento. Nadie puede hacer todo. Entonces tú puedes empezar a ver toda la estructura de tu empresa y empezar a organizarla. Y empieza también a asociarte con personas que sean muy buenas haciendo lo que hacen, con un buen contador, con un buen ingeniero, con un buen mercadólogo, para que ya repartas esa chamba de los aros y tú no estés así como malabarista. Entonces eso fue lo que yo hice mi primer emprendimiento y me sucedió lo mismo, que cuando leí este libro yo dije, ya sé lo que pasó. Entonces, ¿por qué empezó yo a leer esto? Pues me junté con esas personas muy sabias de las incubadoras. Por ejemplo, aquí en Telmex Hub también es muy buena oportunidad de aprender planes de negocio. Y en el plan de negocio me piden la visión. Entonces, si yo tengo una muy buena visión de lo que voy a hacer en la vida y del servicio que voy a dar, tengo que compartirla con todos mis empleados, para que todos vayan y llevemos el barco a buen término. Muy bien. Los eventos son las ocurrencias que encontramos cotidianamente. Por ejemplo, pescamos un catarro, hay un incendio o obtenemos una pieza defectuosa en la línea de producción de nuestra empresa. Sin embargo, esto es solo una parte de la realidad que nos rodea. Ese catarro tiene alguna causa. El incendio es consecuencia de algo y los defectos de la pieza tienen algún origen. ¿Sí? Pero si yo me la paso viendo eventos, yo estoy viendo solo la punta del iceberg. ¿Sí? La punta del iceberg. ¿Y qué es lo que se responde en esta punta? Por ejemplo, ahí dice, ¿qué, quién y dónde? Cuando yo contrato a una persona que dice, a mí no me ponga a hacer empresas, a mí solamente págueme por mi trabajo. Tiene derecho, ¿sí? Entonces muchas veces a mí me dicen que esa manera de pensar es buena, pero se llama pensamiento como empleado. Pensar como empleado, ¿sí? Es decir, yo contrato a alguien para tomar una caja de cartón todos los días, pasarla del almacén A al almacén B. Todos los días agarre una caja de cartón, pásala del almacén A al almacén B, del almacén A al almacén B, y ya no me pregunte nada. A fin de quincena, ahí está su chequecito. ¿Qué le estoy diciendo a esta persona? Que tome la caja de cartón. ¿Quién? Pues él. ¿Y dónde? Pues que la ponga allá. ¿Sí? No es malo, o sea, es bueno, pero muchas veces se intercambia tiempo de
de mi vida por hacer estos eventos, por cosas muy repetitivas. El empresario tiene que ser todavía más, tener una visión más general. Por ejemplo, empezar a observar los patrones de comportamiento. Yo muchas veces cuando doy esta explicación, le digo a las personas, prepárense porque es como si empezáramos a sumergirnos tipo bucear abajo de la profundidad, de lo que hay debajo del iceberg, ¿sí? Entonces es así como ponernos nuestro tanque de oxígeno, el tubo en la boca y echarnos el clavado a ver qué es lo que hay debajo, ahí en lo que oculta el agua. ¿Qué es lo que se oculta? Por ejemplo, que hay patrones de comportamiento. ¿Sí? Los patrones de comportamiento son las memorias acumuladas de eventos cuando se presentan juntos como una serie sobre el tiempo. Ellos pueden revelar ciertas tendencias recurrentes. Por ejemplo, que pescamos catarros más a menudo cuando estamos cansados. ¿Sí? O sea, tu sistema inmunológico se baja. ¿Por qué? Es natural, estás cansado. Entonces viene un virus, tu sistema inmunológico no te puede proteger tanto como desearías, y es ahí cuando hay un catarro. Ese es un comportamiento recurrente o un patrón. Entonces ya empiezas a como que analizar las cosas, como que empiezas a ver patrones. ¿Cada cuándo ocurre esto? O los incendios se presentan con más frecuencia en determinados lugares. A lo mejor porque es más seco el aire ahí, la tierra es más desértica. Entonces nos empezamos a preguntar más qué es lo que en realidad hay detrás de todos estos patrones de comportamiento. O notamos que un mayor número de piezas defectuosas durante los cambios de turno, ¿sí? Porque los cambios de turno tal vez agarramos a las personas más cansadas, vienen distraídas por el cambio de turno, entonces empezamos a ver patrones de comportamiento recurrentes. Si tú empiezas a notar esto, ya puedes empezar a ver una realidad de la vida más amplia. Y esto determina o da respuesta a la pregunta ¿cuándo? ¿Cada cuándo ocurren esos patrones? ¿Sí? Bueno, las estructuras sistémicas son las formas en las cuales están organizadas las partes de un sistema. Estas estructuras sistémicas son las que realmente generan los patrones y los eventos que observamos. Una vez que tú empiezas a notar cuándo, empiezas a preguntar cómo sucedió esto. ¿Cómo sucedió esto? Un ejemplo con los papás, cuando sus hijos llegan manchados de pastel tal vez, o cuando llegan sangrando, ¿no? O sea, ¿cada cuándo le pasa eso le pasa eso a tu hijo, ¿no? O es muy peleonero, o ¿qué le pasa? O es muy distraído, se mancha mucho de la comida, bla, bla. Entonces, lo mejor que tú le puedes decir a esa persona, o en este ejemplo, a tu hijo, no le preguntes, ¿qué te pasó? Pues va a decir, es obvio, ¿no? Hasta es intuitivo, pues, me peleé, o me di con el pastel en la cara. Tú podrías preguntarle, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo? Entonces tú empiezas a despertar un poquito más esa creatividad incluso en el niño, diciéndole, bueno, pues deja ver cómo te explico. Él podrías ponerlo a pensar un poquito más. Muy bien. Todavía bajando más en la estructura del iceberg, podemos ver los modelos mentales, ¿sí? Que ya vimos los patrones de recurrencia, ¿sí? Los patrones de comportamiento. Las estructuras sistémicas son las que determinan el cómo. Y bueno, que nosotros tenemos unos modelos mentales preconcebidos, ¿sí? Basados en la educación, eso que comentaba Álvaro Mutis. No todo es escuela, no todo es escuela tradicional. Te piden que aprendas algo casi sistemáticamente, como un robot. Pero en este caso los modelos mentales son las creencias y suposiciones que sostenemos sobre la manera en que funciona el mundo.
desde que las personas vienen a la vida. Tú le puedes decir a una persona qué es bueno y qué es malo, que aprenda qué sí hacer y qué no hacer. Y con eso la persona va preconcibiendo sus modelos mentales. Nosotros podemos ver estas suposiciones como generadores de estructuras sistémicas, porque ellos proveen planos para esas estructuras. Y muy bien. Estos modelos mentales determinan tu por qué, tu por qué. ¿Alguien aquí ha leído a Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, ¿sí? El gurú de las finanzas y el gurú de los emprendimientos. Él habla mucho también sobre educación financiera y que edúcate para ganar, y tiene libros como Antes de renunciar a tu empleo y cosas así. Entonces él lo que te dice, antes de que veas qué quieres hacer, con quién y en dónde, tú pregúntate tus porqués. ¿Por qué quieres hacer algo? ¿Sí? Y eso es más profundo todavía. Entonces, cuando tú encuentres tu por qué, vas a empezar a encontrar tus cómo y tus cuándos. ¿Sí? Y solamente cuando tú estés ya listo para responder todas estas preguntas, puedes tener una visión. ¿Sí? Una visión. Ya puedes ver el elefante completo. Y no ver cosas así como que raras, como que un clon entre lo que es una pata de árbol y una víbora flaquita por acá y una anaconda por allá y las alas de un ave exótica. Tú puedes, no, nada de eso. Tú puedes ver el elefante completo. Muy bien. Y bueno, este es el diagrama completo de lo que podría ayudarte a llevar a tener un pensamiento sistémico. ¿Sí? Es la suma de lo que se ve y de lo que generalmente no se ve. ¿Sí? Y vuelvo yo a retomar a Álvaro Mutis. Cuando tú encuentras a ver esto, encuentras esto y empiezas a comprender esto, a entenderlo, es cuando puedes realmente aprender acerca de la vida. Muy bien. ¿Qué es la visión compartida? Quedamos de que cuando tú empiezas a hacer algo o a emprender algo, lo que te piden es tu visión. Entonces, si una idea sobre liderazgo ha inspirado a las organizaciones durante miles de años, es la capacidad para compartir una imagen del futuro que se procura crear. ¿Sí? Tu visión. Muchas veces comunicar la visión no es fácil. ¿Cuántos de ustedes han emprendido algo y de pronto nadie les entiende? Oye, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo te ayudo? ¿Por qué te ayudo? Es más, ¿por qué lo quieres hacer? ¿No? Es más, ¿por qué? Si es seguro, ¿quieres dejar tu empleo? Dice Robert Kiyosaki, ¿quieres dejar tu sueldo seguro por emprender algo que no es tan seguro? Entonces, por eso es tan importante decirles por qué. ¿Por qué lo quiero hacer? Y muchas veces ese por qué está dentro del pensamiento sistémico. ¿Sí? Busca colaboradores que tal vez tengan más abierta la mentalidad hacia el pensamiento sistémico, porque si buscas colaboradores que muchas veces no tienen la misma visión que tú, simplemente la primera de cambio, cuando los equipos de trabajo están bajo presión, ¿qué sucede? Truenan. Sí, cuando los equipos de trabajo están bajo presión, simplemente truenan. Cuesta concebir una organización que haya alcanzado cierta grandeza sin metas, valores y misiones que sean profundamente compartidos dentro de la organización. De acuerdo con los principios de la planeación estratégica, la definición de la visión es que es un enunciado escrito en tiempo futuro para expresar un escenario altamente deseado por la organización que se quisiera alcanzar en el largo plazo. Si tú ya logras ver que tus actos de hoy determinan las consecuencias de tu mañana, ¿qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres empezar a hacer hoy? ¿Sí? Muy bien. Para todos aquellos que deseen
enunciar la visión de sus empresas, esta es una muy buena guía de preguntas para que tú puedas ya alinear la visión en tu equipo de trabajo, ¿sí? Los voy a leer rápidamente. Este enunciado se construye respondiendo las siguientes preguntas: ¿qué y cómo queremos ser? ¿Qué deseamos lograr? ¿Cómo queremos que nos describan? ¿Hacia dónde queremos cambiar? ¿Cuáles son nuestros valores prioritarios? ¿Y qué valor queremos que nos distinga? ¿Sí? Siguiente. Muy bien. Pues entonces se propone que el pensamiento sistémico es aquello. Si tú tienes una enfermedad que por algún momento no te deja actuar correctamente ante la vida, o te es una barrera, tú dices, bueno, tengo que curarme de alguna manera, tengo que tomar una medicina o algo así para que yo pueda dar la mejor actuación hacia eso que quiero crear. Pero cuando te das cuenta que muchas de esas barreras son mentales, entonces, ¿qué puedes tú hacer? Puedes empezar a estudiar esta disciplina que es el pensamiento sistémico, ¿sí? Hay varios libros, hay varias fuentes en internet, ustedes pueden checar pensamiento sistémico y empiezan a aparecer varias fuentes de todo lo que es esto, ¿sí? Para mí, el pensamiento sistémico no es otra cosa más que una medicina, ¿sí? Una medicina para ver mejor, para no ir, por ejemplo, por la vida haciendo cosas que no me explico por qué las estoy haciendo y si tienen consecuencias malas, por qué sucedieron esas cosas. El conocimiento de los sistemas resulta ser el mejor camino para lograr una mejor comprensión de la manera en que funciona la madre naturaleza y la naturaleza humana. El aprendizaje debe ser continuo y amplio en su enfoque porque todo cambia en pequeñas formas y durante mucho tiempo. Más aún, el pensamiento sistémico puede proveernos de mayor significado y propósito. ¿Se acuerdan de esta visión? Cuando ustedes platican su idea de negocio a alguien, tengan así como que esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que le estoy platicando? ¿Qué se está imaginando él, no? Entonces también ahí veo también una necesidad de mejorar mi comunicación. ¿Sí? Yo creo que muchas veces la mejor habilidad de un empresario es saberse comunicar, para que sus colaboradores o sus socios no vean esto. Y de pronto se pregunten, ¿qué fue lo que creamos? ¿Qué fue lo que hicimos? O sea, nos arrancamos a hacer algo, ¿tiene la forma de lo que al principio pensábamos? Entonces, así es como se ve con un pensamiento lineal, por lo regular aprendido en las escuelas tradicionales. En lugares como estos, tú puedes todavía ampliar más tu manera de pensar. Cuando lo hagas, vas a poder ver la realidad, cómo es el elefante realmente. Haz de cuenta, esta es tu empresa. Puedes ver el elefante tal cual. Ya estamos casi a punto de terminar. A mí me gusta mucho retomar las novelas, porque yo creo que se aprende mucha actitud de las novelas, de los novelistas, no de la televisión abierta, ¿no? De los escritores reconocidos. Hay un premio Nobel colombiano que se llama Gabriel García Márquez. Y él hizo una obra que a mí me impactó cuando leí. Abrí el libro y en su primera página, el primer párrafo me impactó. De este libro que les estoy hablando, que es 100 años de soledad. ¿Alguien lo ha leído? ¿Qué tal? Muy bien. Tanto así que hasta me aprendí de memoria el párrafo. Y a mí me gusta mucho leer este tipo de cosas. Empieza así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas, de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río cuyas aguas diáfanas corrían sobre un lecho de rocas grandes, blancas y pulidas como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaban su casa junto a la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbales anunciaban los nuevos inventos. Primero trajeron el imán, un gitano de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración de lo que él mismo llamó la última maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Iba de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que las cazuelas, las pailas, las tenazas y los anafres se caían de su sitio y cómo las maderas crujían por el desespero de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún las cosas perdidas desde hace mucho tiempo salían de donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta tras los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia. Pregonaba el gitano con áspero acento. Solo es cuestión de despertarles el alma. Y estaba creando 100 años de soledad Gabriel García Márquez. ¿Sí? ¿Por qué me gusta mucho cerrar con este tipo de reflexiones? Porque Gabriel García Márquez, contrario a lo que se cree, él no terminó la escuela. Que hubiera sido mucho más complementario hacerlo. Pero él lo que hizo fue llevar su pasión, llevarlo a ser exitoso. Entonces lo que se plantea es de que tú seas exitoso encontrando tu pasión. Encuentra tu pasión y puede ser incluso el premio Nobel de los negocios. ¿Por qué resalto yo? Las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma. Porque muchas veces ahorita mismo me estoy acordando de una canción que se llama Otro ladrillo en la pared. ¿Alguien la ha escuchado? De Pink Floyd. ¿Por qué? Pues porque la juventud de aquel entonces se pensaba un ladrillo en la pared. ¿Sí? Entonces tú no puedes ser un ladrillo en la pared o tampoco puedes ser un clavo clavado en una empresa. ¿Sí? Si tú tienes ganas ya de desenclavarte, edúcate. Lo mejor que puede recomendarte Gabriel García Márquez en este caso es de que tú te eduques y para eso creo que la educación empresarial y mucho de lo que se comparte aquí en Telmex Hub es sensacional. Muy bien. Sostén el rumbo. Si tú ya sentiste que hay algo que tú debes de seguir aprendiendo, que tú debes de seguirte formando, que tú debes de seguirte capacitando, te invito a que sigas asistiendo a Telmex Hub, ¿sí? Que es la institución que está patrocinando esta conferencia. Y en mi caso, yo tengo esta empresa donde damos tertulias empresariales para formar emprendedores, todos los martes y todos los jueves, de 6 a 8. Bueno, de 4 a 6 y de 6 a 8. También es una misión personal poder darle este tipo de educación a las personas. ¿Sí? Pues muchas gracias por su participación.